seguimos con la serie Viviendo en Fe. Hoy nos toca el tema número 8, titulado Si el Señor quiere. Y vamos a continuar con el capítulo 4 de Santiago. Ahora vamos a ver de los versículos del 11 al 17. Entonces te voy a invitar que si traes tu Biblia, vayas al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11. Bueno, la palabra de Dios dice en versículo número 11, lleva un subtema, dice juzgando al hermano. En la versión Reina Valera, así lleva el subtítulo. Y el versículo número 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra murmuración proviene del griego katalaleo, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Significa ser un traidor, difamador o detractor. ¿Sí? ¿Se imaginan el tremendo significado que tiene esta palabrita? Yo cuando la leí dije, no, ¿cómo que ser un traidor? ¿Cómo que ser un difamador? ¿Cómo que ser un detractor? Esta palabrita es usada pues para hablar mal de alguien, para criticarlo, para calumniarlo, a esa persona que no se puede pues defender en ese momento porque pues no está escuchando. O también esta palabra ha sido utilizada para como grupitos de personas donde te llega una información mediante rumores, obviamente, para intentar hundir la reputación de otra persona. Entonces, primero de Pedro 2:1 habla acerca de la murmuración con la palabra detracción. Voy a leerles que dice primera de Pedro 2:1 y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Cuando Pedro habla de todas las detracciones, se refiere de todas las murmuraciones, ¿sí? Cual sea. A veces en las iglesias cristianas, sobre todo, dicen o lo disfrazan la murmuración con la palabrita el chisme santo. De chisme, pues sí hay, de santo, pues nada, ¿no? Porque el hablar mal de alguien no es nada santo. Y la palabra nos los acaba de decir, que no es nada santo. Hermanos, la palabra murmuración es un pecado. La acción de murmurar se convierte en un pecado. ¿Por qué? Te voy a mencionar dos razones por qué la murmuración es un pecado. Número 1, porque rompe la ley real de que debemos amarnos los unos a los otros. Y vamos a recordar que nos dice Mateo 22, a partir del 37 al 40. Y escucha lo que dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿sí? Dios es muy claro. En los 10 mandamientos, ahí está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez Jesús cuando viene, vuelve a recordarnos que tenemos que amar a nuestro prójimo, porque de ahí depende la ley. Entonces, cuando alguien murmura de otra persona, no estamos demostrando el amor que le tenemos al prójimo. Y retomando la palabra griega de murmuración, que es katalaleo, esta palabrita está formado por una preposición que es kata, que quiere decir contra, y el verbo laleo, que quiere decir hablar. Entonces hace referencia de hablar en contra. O sea,
que implica hablar libremente contra otros sin usar debidamente la mente que Dios nos ha dado y que debe estar santificado para Él. No sé si ustedes recuerdan que prédicas anteriores nos hablaron acerca de la lengua, la importancia que tiene la lengua, que puede destruir. Por eso es importante callar. También nos hablaron que de una sabiduría divina, la importancia de pedirle sabiduría a Dios para poder hablar. Y aquí otra vez Santiago nos vuelve a enfatizar la importancia de depender de Dios para no murmurar, para no hablar mal del hermano, para no calumniar, para no andar en chismes, porque Dios no nos ha llamado para eso. ¿O sí, hermanos? Que yo recuerde, en la Biblia no dice que Dios nos habló o nos llama para hablar mal del uno del otro. Al contrario, Dios lo que quiere es que ustedes y yo vivamos juntos en armonía, ¿no dice la palabra? Y otra razón, la razón número 2, es porque quien juzga o murmura asume una posición y roba un derecho de juicio que solo le corresponde a Dios. Entonces, la primera razón, no estamos cumpliendo con la ley, que es amar a nuestro prójimo. Y 2, que creo que es la más grave de todas, querer usurpar el lugar de Dios, porque Él solamente es el juez, Él solamente va a hacer juicio. Dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Sí? Solamente si tú tomas ese lugar, si tú quieres usurpar el lugar de Dios para juzgar a otro, para convertirte en juez, pues estás mal. Y es más, aquí dice, ¿quién eres tú para juzgar? Y vamos a ver qué nos dice Mateo del 7 del 1 al 4. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Mateo capítulo 7 del 1 al 5. Voy a leer, dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto lo dijo Jesús, ¿sí? Son palabras de Jesús, porque Él sabía que en esa época había mucha murmuración. Es tan fácil ver los defectos de los demás, es tan fácil ver las fallas de los demás, pero cuando se trata de ver nuestras fallas, ahí somos totalmente santos. Dice una frase popular o secular, que todos tenemos cola que nos pise, ¿no? Y pareciera ser chistoso, porque ¿cómo que cola? Y pues sí, tienes la colita del diablo, dice, ¿no? Porque también fallas, también pecas, también esto. Pero en la vida cristiana, cada uno de nosotros tenemos errores, hermanos, tenemos fallas. A lo mejor no las mismas que el otro hermano, pero al final del día todos tenemos errores. Por eso Jesús fue muy sabio en decir, primero saca la viga que tienes en el ojo y entonces ya puedes y decirle a tu hermano. Pero mientras no podemos hablar así por hablar. No se ponga triste. Esto es lo que nos enseña. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al otro? No somos nadie, porque todos tenemos errores, ¿sí? Cuando nosotros mostramos humildad ante Dios, no estamos en la posición de juzgar al otro, porque esto también demanda humildad. El pastor hace 8 días terminaba precisamente con que teníamos que ser humillados o que teníamos que humillarnos delante de Dios, y aquí nuevamente nos habla de esa humillación, ¿sí? Tenemos que ser humildes delante de Dios, porque si no somos humildes vamos a asumir fácilmente o querer asumir fácilmente el rol de juez, y tú y yo no somos superiores a nadie, ¿sí? Yo no soy superior que ustedes, ni ustedes son superior que yo. Somos iguales, ¿sí?
Solamente el superior es Dios. No hay otra persona más que Él. Dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú y yo nos amamos en ese amor fraternal, dice que entonces no vamos a ver realmente las fallas que tiene el otro. Eso no nos va a hacer caer o pecar en contra del hermano, ¿sí? No vamos a juzgarlos, vamos a ser misericordiosos a pesar de las faltas que tenga el otro. Porque si rechazamos, entonces estamos volviendo a querer ser jueces y no somos. No nos corresponde, al ser humano no le corresponde ser juez, ¿sí? Solamente este derecho lo tiene Dios. Dios tiene el derecho de revelar la ley y de juzgar conforme a esta. Y voy a terminar estos dos primeros versículos con Romanos 14, 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Fíjense nada más, qué bonita palabra. Tú y yo no estamos para ponernos el pie. Tú y yo no estamos para provocar la caída del hermano. Tú y yo estamos aquí para levantarnos juntos. Yo recuerdo cuando estábamos viendo las enseñanzas de Hechos, los días miércoles, y decía bien bonito cuando la iglesia primitiva empezaba a formarse, que juntos, dice que juntos oraban, juntos ayunaban, juntos resolvían los problemas en oración. Juntos. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando en este siglo XXI? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento vino a cambiar la pandemia todo esto? Yo de verdad a veces me pongo a pensar y digo, ¿en qué momento esto a nosotros los cristianos nos puso como un alto? ¿En qué momento? El hecho de usar el cubrebocas no quiere decir que, tengo cubrebocas, ya no voy a hablarle al hermano, ya no le puedo decir por lo menos hola, adiós. ¿En qué momento perdimos eso? ¿En qué momento se vino abajo todo eso? A veces me dan ganas de ponerle aquí una carita, una sonrisa, porque pareciera ser que cuando salimos de la iglesia todos bien serios y hasta nos echamos a correr por salir. ¿Está realmente esta hermandad que Dios demanda? ¿En qué momento nos hemos perdido? Y otra vez Santiago nos los hace recordar, porque en esas épocas, fíjense, en esas épocas se vivía esto de la murmuración. Y hoy en día Dios nos vuelve a hablar otra vez, porque otra vez las iglesias se ha cometido el mismo error. El pecado, es más, dice que es un pecado, hermano, ni siquiera es un error, es un pecado. Es un pecado, ¿sí? Entonces, Dios nos invita a no hablar mal del hermano. Nuestra función es orar por él. Si vemos que está en un error, pues a lo mejor sí, ¿por qué no acercarnos a él y decirle, mira hermano, a la luz de la palabra es esto, esto y esto? Yo creo que cada uno de nosotros se nos han acercado personas y nos han dicho, ¿no? Y nos han dicho, mira, a la luz de la palabra, esto no es correcto. ¿Sí? Y yo estoy segura que bueno, al menos a mí me ha tocado, me han dicho también a la luz de la palabra, ¿sabes qué? Esto y esto y esto que estás haciendo no está conforme a la palabra. Pero también sé que ellos o que ellas o que esas personas están orando por mí. Antes de murmurar o de decir, ay, miren, fulanito, sutanito está haciendo esto.
No, hermanos, esa es la función, es lo que quiere Dios, que oremos unos por los otros, ¿sí? Solamente dice, me gusta mucho lo que dice Pedro, que el amor cubrirá, ¿sí? El amor cubrirá. Si no nos amamos, no vamos a lograr amarnos unos a los otros, que en estos dos versículos es lo que nos da a entender, ¿sí? Amarnos los unos a los otros, no juzgues, ama mejor, ora, ¿sí? Trabaja por esa hermandad. Hablamos aquí en la iglesia, aquí muchas veces decimos que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero nada más es bla, bla, bla. En acción, nada. Sí, porque los hermanos juntos en armonía se salen corriendo, porque los hermanos salen serios, porque ni siquiera por lo menos un hola, adiós, ¿no? El hermano que está en la puerta, bien serio, no. Dice, también tiene un subtítulo, dice, no os gloréis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Anteriormente la gente tenía la costumbre pues de comerciar, y no se digan los judíos, pues eran y son hasta la fecha unos grandes comerciantes, la verdad, son unos muy buenos comerciantes. Entonces iban de ciudad a ciudad pues a vender su mercancía. A eso se refiere Santiago cuando menciona este versículo. Pero aquí también vemos que dicen entre ellos, hoy y mañana iremos a tal ciudad para extender el reino de Dios. ¿Sí dice así, hermanos? ¿Qué dice? Para ganar, para vender su mercancía y para poder tener una ganancia. Ni siquiera por aquí estaba el hecho de mencionar a Dios. En este versículo no hay una palabra referente a Dios. Vamos a continuar leyendo. Versículo número 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago empieza diciendo, ¿cómo es posible que piensen así? Teniendo la certeza de que el mañana va a estar a su disposición, que todos sus planes se van a llevar a cabo tal cual lo pensaron, si ni siquiera eres dueño de tu propia vida. ¿Cómo piensas eso? Y luego dice, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida, hermanos? Y Santiago utiliza la metáfora con la palabra neblina. Dice que hoy está y volteas y de repente ya no está la neblina. Y la Biblia utiliza varias metáforas refiriéndose también a la vida. ¿Cómo es la vida? Y te voy a mencionar unas así de rápido. Salmo 102:11 dice que la vida es como una sombra. Salmo 103 del 15 al 16 dice que la vida es como la hierba, que hoy está y mañana es cortada. Entonces Santiago utiliza esta metáfora aquí en Santiago 4:14, que es una neblina, ¿sí? La vida es como una neblina, desaparece, se desvanece, y entonces nos da a entender que la vida, ¿sí?, es pasajera, es insegura, es fugaz. No tenemos asegurado el día de mañana. ¿Y cuántas veces hemos pensado y hemos planeado y hemos hecho cosas sin consultar primero a Dios? Y te voy a recordar la historia de un hombre rico que menciona Lucas 12:16 al 21. Este hombre dice que tenía muchos bienes y se multiplicaron de hecho sus bienes y ya no sabía dónde colocar todo lo que había él sembrado, y dice aquí que él dijo, bueno, derribaré mis graneros y haré otro más grande. Y ya, hizo eso el Señor. Después se dijo a sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Perdió todo este hombre por no consultar primero a Dios. Y vamos a continuar, que dice Santiago, versículo 15. Dice, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay un programa que a mí me daba mucha risa, se titulaba 1000 maneras de morir. No sé si recuerda usted o algunos de ustedes. Y pareciera ser que sí, hay 1000 maneras de morir. ¿Sí? La vida no la tenemos comprada, hermanos. Hay mucha gente que muere de una sola caída, un resbalón, se pega en la cabeza y muere, de un golpe en la cabeza y muere. Hace poco me contaron de una persona que estaba colocando un foco, la silla se resbaló, cayó y en ese instante perdió la vida. En el trabajo, adolescentes bajan corriendo del salón, se tropiezan con un pequeño bordecito, caen y mueren. Ahora con esto de la pandemia, y bueno, no solamente con esto, cualquier virus, la gente muere. ¿Sí? Entonces, aunque sonara pues gracioso decir que hay 1000 maneras de morir, pues sí existen 1000 maneras de morir. Pero esto nos da a entender que realmente la vida es corta. No la tenemos comprada, no la tenemos asegurada. Sin duda, la vida es corta. Y fíjense, hay una oración que está en Salmos 90:12 que lo hace precisamente Moisés. Y dice él, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso debería de ser también nuestra petición a Dios. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos sabiduría. Y bueno, este versículo 15, pues precisamente Santiago nos da la respuesta apropiada de cómo encomendar todos nuestros planes a Dios, a la voluntad de Dios. Aquí nos está enseñando Santiago que tenemos que reconocer que Dios está y debe estar en las decisiones de la vida. ¿Cuántas veces nosotros dejamos a Dios afuera de las decisiones, afuera de nuestros planes? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hemos dejado afuera? ¿Sí? Santiago nos está diciendo que tenemos la necesidad de depender de Dios. Tú y yo tenemos la necesidad de depender de Dios porque Él es el autor de la vida. No somos nosotros, ¿sí? No tenemos asegurado. Ya nos dijo Santiago que la vida es como una neblina. Ya vemos que Salmo nos dice que es como la hierba, que es como una sombra. Y si buscamos en la Biblia nos va a estar diciendo más metáforas de qué es la vida. Al final es corta, no la tenemos comprada. Entonces, Santiago aquí nos da la respuesta. ¿Cómo debemos de pedir? ¿Cómo tenemos que decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre depender de Dios, siempre reconocer que Dios debe de estar en nuestros planes. O qué mejor, nosotros estar en los planes de Dios, que eso sería genial, porque dice que sus planes son perfectos, que lo ideal es que nosotros estemos en los planes de Dios. Bien, versículo número 16, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. La palabra jactancia significa arrogancia, orgullo. El ser humano está lleno de orgullo, es arrogante, cree que por sus méritos obtiene todo y no es así, ¿sí? Santiago hace referencia que la jactancia es la que nos permite pensar, movernos, actuar, decidir, que nuestro ser es muy independiente de Dios, que nosotros podemos hacer las cosas sin la necesidad de depender de Dios. Eso es la arrogancia, hermanos. Y sabes, hay un ejemplo de gente que fue orgullosa
o que fue arrogante. Y de hecho en la Biblia dice que el orgullo es la raíz de todos los males, de todos los pecados, como fue en el caso de Lucifer, ¿no? Este ángel que se tuvo el orgullo de querer ser superior a Dios, ¿y qué pasó? Dios lo tuvo que aventar al abismo. En el caso de Adán y Eva, que también quisieron por su orgullo comerse el fruto que Dios les había dicho que no, y ellos dijeron, caray, ¿cómo que no? ¿Y cuántas veces también nosotros actuamos de la misma manera? Somos orgullosos, el ser humano tiende a ser muy orgulloso, tiende a ser arrogante. Creemos que por nuestros méritos tenemos las cosas. Les voy a contar rápidamente. Hace un tiempo tomé un curso y al final del curso nos ponían una maestra de esas de meditación y miren, ustedes pueden porque si Dios quiere voy a presentar un examen. Y entonces nos decían, no, ustedes relajados, ustedes se lo merecen, ustedes, es más, decreten que ya está, es suyo, ustedes aprobaron, ¿no? Entonces yo estaba escuchando y decía, ¿yo me lo merezco? Yo no me merezco nada, ¿sí? Pero ¿cómo te hace creer secularmente? Y a veces dentro de la iglesia nos creemos igual, creemos que tenemos todo, que merecemos todo. No, hermano, no merecemos absolutamente nada, estamos en deuda con Dios, ¿sí? A veces faltamos muchas veces a la congregación por muchas razones, ¿no? Y yo tomo clases de natación y últimamente no he podido ir, pero al principio me costaba trabajo porque decía, no, pero si yo pagué, no importa, si me siento cansada voy. Y ahí me tenían, pero era la iglesia y dice, ay Señor, tú conoces mi corazón, mira, estoy cansada, otro día, o veo la prédica por YouTube. No, hermanos, había pensado en un principio y decía, bueno, es que en la iglesia no me cobran, no pago una mensualidad, es fácil no ir. En natación pues yo tengo que pagar y tengo que desquitar mi dinero. Pero después entendí y dije, no, estoy en deuda con Dios, no con el pastor, no con los líderes, estoy en deuda con Dios. Y cuando entiendes eso, tú le das más prioridad a lo de Dios, o debemos de darle más prioridad a Dios. Y eso apenas también, créanme que lo entendí. Entonces es lo que Santiago nos da a entender, ¿sí? No nos jactemos, no seamos arrogantes, no seamos orgullosos, porque nada merecemos, la vida no es nuestra, no está a nuestra disponibilidad las cosas. Dice Pablo era un hombre que conocía y vivía él, si Dios quiere. Y vamos a Hechos 18:21 para que diga, a ver, ¿cómo que Pablo sí decía esa palabra? Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Vea cómo se expresa Pablo en este versículo. Y también hay otros donde Pablo dice lo mismo. En 1 Corintios 4:19 también dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. En 1 Corintios 16, versículo 7, vuelve otra vez a utilizar esta palabra y dice, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Vean, su actuar de este hombre siempre era, si Dios quiere, si Dios me lo permite. El tema 8 se titula, si el Señor quiere. Tenemos que aprender que todos nuestros planes deben de estar dependiendo de Dios. Si Dios quiere, mañana haré esto. Si Dios me lo permite, iré a tal lugar. Y versículo número 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Honestamente, hermanos, yo no quería leer este último versículo, porque este versículo, la verdad, yo decía, ¿cómo? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al principio pensé que se había equivocado
Santiago y en lugar de bueno, malo debería de ir, porque lo malo es pecado, y no, dice que si usted y yo sabemos lo bueno y no lo hacemos, se convierte también en pecado, ¿sí? Santiago nos hace ver que la fe genuina se demuestra con acción. Tú y yo tenemos que actuar. Podemos tener mucho conocimiento, podemos leer la Biblia, podemos venir y aprender y entenderla, pero ¿en qué momento nos convertimos en hacedores de la palabra? ¿En qué momento nosotros estamos practicando todo lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios nos enseña? Ahora que sabemos estas cosas, ahora, dice Santiago, ahora que tú ya sabes que es pecado murmurar, ahora que ya sabes que no poner a Dios en tus planes también es pecado, entonces hazlo. Ahora ya no cometas ese pecado. Ya tienes la responsabilidad ahora de hacer lo bueno, porque si no lo haces, sigues con estos mismos, entonces se convierte en pecado. Hoy en día, hermanos, Santiago no nos quiere asustar con la incertidumbre de la vida, de ay, es que la vida es corta, ay, es que ya tengo miedo, ahora, no, ¿sí? Santiago no se enfoca en eso y no tendríamos por qué tener miedo. Nosotros deberíamos de prepararnos precisamente para la muerte, ¿sí? Porque usted y yo sabemos muy claramente que solamente hay dos caminos, la vida eterna o la muerte eterna. Entonces debemos de estarnos preparando para eso, porque dice en la Biblia que todos tenemos que morir, no hay ninguno que quede vivo. Entonces tenemos que prepararnos para eso, no tenemos que vivir en pasividad, ¿sí? Tú y yo tenemos que vivir en acción, tenemos que depender completamente de Dios. Entonces cuando Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos está diciendo que tenemos que hacer las cosas que ya aprendimos, ¿sí? Que ya aprendimos, tenemos que hacerlas. Ahora es nuestra responsabilidad hacerlas. Ya no va a depender del pastor, ya no va a depender de los líderes, porque ya se dio la palabra, ya nos enseñaron. Ahora es nuestra responsabilidad llevarla a cabo. Es lo que dice Santiago. Y Jesús contó una historia en Lucas 12, 41-48 y dice sobre los siervos de cómo obedecían al amo en ausencia de éste, y Jesús concluye la historia con esta aplicación: porque a cualquiera a quien se le dé mucho, mucho se le exigirá, y a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá. Entonces usted y yo no estamos exentos, hermanos, ¿sí? No porque el pastor sepa más que nosotros, pues eso aplica para el pastor, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, aplica para todos, porque todos nosotros ya estamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces todos nosotros ahora somos los responsables de llevarlas a cabo, ¿sí? Ya no va a depender del pastor. El día de mañana que estemos en el tribunal de Dios, no vamos a tener pretexto de decir, Señor, es que no sabía, es que el pastor, yo pensé que el pastor, la palabra era para el pastor, o yo pensé que era para los líderes. Es que como yo nunca estaba en el ministerio, pues pensé que para mí no aplicaba. Pues no, hermanos. Santiago es muy claro para decirnos, y de verdad yo que más quisiera no decirlo, porque también cae para mí la palabra, pero Dios nos está hablando, tenemos que hacer las cosas que ya aprendimos, llévalas en práctica. No es para guardarlas, no es para retenerlas en la memoria, es para llevarlas en práctica. Dice, mira cuidadosamente a lo que Dios ya ha dicho sobre su voluntad y hazla. Pues esa es la palabra, es lo que Dios ha dado, nos ha dado, porque también para mí. Y yo creo que el último versículo debe de quedarnos a todos muy claro que Dios no nada más quiere que vengamos
pues a sentarnos, a escuchar la palabra, a entenderla, sino también llevarla a cabo, porque dice que ese es testimonio para los demás. Recuerde que el apóstol Pablo decía que somos cartas leídas. Entonces, si no llevamos a cabo lo que Dios ha hecho en nosotros y no lo practicamos, pues no le estamos diciendo nada a los demás. Estamos siguiendo una rutina, realmente una religión entonces, y no realmente una vivencia conociendo a Cristo, conociendo a ese Dios verdadero que muchas veces ha mostrado, o no muchas, yo creo que todas las veces ha mostrado tan bueno con nosotros, tan misericordioso, que no nos ha dejado de comer. Quizá tú no tengas trabajo, quizá o tengamos trabajo, pero el Señor es fiel porque nos ha dado salud. Y hasta aquí el día de hoy estamos. Amén. Pues bueno, hermano, ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.